Hola compañeros, mi nombre es Adrián Padilla y mi compañera. Gina Domínguez. Nosotros somos estudiantes del CRAE, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el periodo 2018. En clase de nosotros Biología General, somos el grupo número 16. Los tocó exponer sobre genotipo y fenotipo. A continuación le detallaremos más sobre el tema. En primer lugar tenemos los objetivos generales y objetivos específicos. En los objetivos generales tenemos ofrecer información para ampliar el campo de conocimiento de los compañeros y asimismo el nuestro. Número 2. Incrementar el interés de los compañeros sobre estos temas. En los objetivos específicos, número 1. Determinar las diferencias que existen en estos temas. Número 2. Dar ejemplos claros de genotipo y fenotipo. Para comprender mejor los temas es necesario conocer algunos términos: variabilidad de las especies, genética, herencia y adaptación. El concepto de variabilidad de las especies es: mientras un organismo vive, su herencia se encuentra en acción recíproca con el ambiente. Esta reciprocidad determina lo que un individuo es en un momento dado y aquello que se puede llegar a ser en el futuro. Genética: estudio científico de cómo se transmiten los caracteres físicos, bioquímicos y de comportamiento de padres a hijos. Herencia: mecanismo por el que se transmiten de una generación a otra los factores que determinan los caracteres genéticos. Adaptación: característica que ha desarrollado un organismo mediante la selección natural a lo largo de muchas generaciones para solventar los problemas de supervivencia y reproducción a los que se enfrentaron sus antecesores. Les hablaré un poco sobre el origen de la genética. Dice que la ciencia de la genética nació en 1900, cuando varios investigadores de la reproducción de las plantas descubrieron el trabajo del monje austriaco Gregor Mendel, que aunque fue publicado en 1866, había sido ignorado en la práctica. Mendel, que trabajó con las plantas del guisante, describió los patrones de herencia en función de 7 pares de rasgos contrastes que aparecían en 7 variables diferentes de estas plantas. Observó que los caracteres se heredaban como unidades separadas y cada una de ellas lo hacía de forma independiente con respecto a las otras. Señaló que cada progenitor tiene pares de unidades, pero que solo aporta una unidad de cada pareja a su descendiente. Más tarde, las unidades descritas por Mendel recibieron el nombre de genes. Los genetistas determinaban los mecanismos hereditarios por los que los descendientes de organismos que se reproducieron de forma sexual no se asemejan con exactitud a sus padres, y estudian las diferencias y similitudes entre padres e hijos que se reproducen de generación según determinados patrones. La investigación de estos últimos ha dado lugar a algunos de los descubrimientos más importantes de la biología moderna. Genotipo y fenotipo. Los términos genotipo y fenotipo fueron creados por el botánico holandés Winchell Johansen en 1911. El genotipo es la información hereditaria completa de un organismo, incluso si no se expresa. Toda la información contenida en los cromosomas se conoce como genotipo. Sin embargo, dicha información puede o no manifestarse en el individuo. Como podemos ver unos ejemplos en las flores, en unas se manifiesta y en otras no. Ejemplos de genotipo: un gen es una característica que se hereda, por ejemplo, gen color de pelo, gen color de ojos, gen tipo de pelo, gen tamaño de nariz, gen lóbulo de la oreja pegado o separado. Más adelante se le hablará más con detalle sobre estos genes. A continuación yo les voy a hablar sobre lo que es el fenotipo. El fenotipo es una propiedad observada en el organismo, como la morfología, o sea, la forma, el desarrollo, o sea, se refiere al crecimiento o el comportamiento.
El fenotipo de un individuo cambia con el tiempo, con la interrelación con el ambiente. Así podemos analizar a un individuo desde que nace hasta que muere. Aquí, como podemos observar, aquí nos dice que el fenotipo cambia de acuerdo al tiempo, que es el tiempo de crecimiento de la planta. Aquí podemos, como se puede observar, es la planta del maíz. Y con la interrelación del medio, por ejemplo, si tiene mucha agua o hay mucho sol, esto afectará el crecimiento de la planta. Y así es como podemos observar desde su nacimiento hasta su muerte. Ejemplos de fenotipo. El fenotipo es lo que se expresa por fuera, o sea, lo que se demuestra y se puede ver. Ejemplo, el fenotipo de pelo rubio o el fenotipo de ojos verdes, fenotipo de pelo lacio, el fenotipo nariz pequeña o el fenotipo lóbulo separado. Más adelante se les hablará un poco sobre el último, que es el fenotipo lóbulo separado. Las diferencias entre genotipo y fenotipo. La diferenciación que hay entre los diferentes códigos genéticos de organismos de un mismo tipo se relaciona con la noción de evolución y adaptación, ya que los trastornos o alteraciones que pueden sufrir algunos fenotipos ante la relación con el medio pueden ser los cambios necesarios para que ese organismo se pueda adaptar a las condiciones que lo rodean en vez de dejar de existir. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, las personas que viven en zonas frías, como en la Antártida, suelen ser más velludas, para así aumentar la temperatura corporal. O en las zonas altas, como en Bolivia, que han desarrollado una caja torácica más ancha por la ausencia de oxígeno. La variabilidad de las especies. Si comparamos entre sí a varios individuos de una misma especie, podemos observar que nunca son exactamente iguales. Diferencias. Aquí podemos observar lo que son las diferencias entre la especie humana. También existen especies donde los individuos son tan uniformes que es bastante difícil determinar su variación. Por ejemplo, aquí en la imagen se observa las ovejas, que el pastor las puede distinguir por rasgos únicos de ellas, pero a simple vista no podemos distinguir. Rasgos en la herencia humana. Un cierto número de genes intervienen en la transmisión de la mayor parte de las características heredadas por el hombre, pero muy a menudo la variación de solamente un gen produce una característica, la cual da como resultado formas distintas de expresión. Aquí podemos ver algunos ejemplos de rasgos heredados. Por ejemplo, el lóbulo unido de las orejas. En la mayor parte de la gente, los lóbulos de la oreja cuelgan libremente, como podemos ver en la primera imagen. Pero cuando una persona es homocigota, es decir, que tiene dos alelos idénticos para un mismo carácter que se representa con doble. Les mostraré la imagen anterior. Que se representa con 2 mayúsculas. Como les estaba explicando, que les mostré la imagen anterior, una persona homocigota es cuando tiene 2 alelos idénticos para un mismo carácter y se representa con las 2 letras mayúsculas. Aquí pueden ver el lóbulo separado.
Los lóbulos de las orejas están unidos directamente sobre cada lado respectivo de la cara, de manera que los lóbulos no son libres. La segunda imagen, como pueden observar, estos son rasgos heredados, pero de la especie humana. Otro rasgo heredado es el enrollamiento de la lengua, un gen dominante de la habilidad a ciertas personas como se puede observar en la imagen. Las personas que no poseen este gen, lo único que pueden lograr es doblar en la punta de la lengua hacia abajo. Curvatura del dedo meñique. Un gen dominante hace posible que la última articulación del meñique que se doble internamente hacia el dedo anular, como podemos observar en la imagen, la última articulación. Les invito a que observen sus dedos. Para concluir con nuestra exposición, damos a conocer que aprendimos la diferencia que existe en nuestro código genético. Observamos la importancia que tiene el medio en que se vive y la capacidad de adaptación de nuestro organismo. Obtuvimos un nuevo conocimiento sobre los rasgos hereditarios humanos. Muchas gracias por su atención. Esperemos hayan comprendido un poco de este tema.